propio. Ahí es donde entra el control de las emociones, el poder someterlas al gobierno del Espíritu Santo para que no se nos disparen y entonces terminemos cometiendo locura y media. Hoy vamos a ver quizás, ¿qué podríamos decir? La emoción combustible que puede provocar una explosión gigantesca. Ustedes la conocen muy bien. Ahí está, se las presento. Ahí está, ahora sí. ¿Se les hace familiar? Yo creo que si ahora sí pido testimonios, habría una larga fila sobre las veces en que hemos dejado que la ira se desborde, se salga de control y nos meta en líos que ni siquiera habíamos planeado, ni siquiera habíamos imaginado, nos mete en otros problemas que después es muy difícil salir de ellos. Dice aquí que la ira es una emoción fuerte de enojo que surge ante una necesidad o una expectativa que no fue cumplida. Cuando tú tienes una necesidad o tienes una ilusión en mente sobre algo que va a pasar y no sucede, no te es satisfecha esa necesidad, entonces surge esta emoción fuerte de enojo y el problema es la manera en que actuamos después de. Ese es el problema. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. ¿Es pecado enojarnos? No. No, la Biblia dice en Efesios 4:26, enójense. Así dice, enójense, no es pecado, porque es una emoción dada por Dios y es dada para que se enciendan las alarmas como en el tablero de tu auto. Cuando tú vas manejando y si eres de las personas que manejan con responsabilidad, estás normalmente atento al tablero y en el tablero a veces se encienden algunas luces, ¿sí o no? Esas luces te indican, te alertan que quizás ya necesita su mantenimiento el auto, que trae una llanta más baja para los autos más modernos, que quizás ya le falta el aceite, que la aguja de la temperatura quizás está subiendo y se te está calentando el auto. Necesitas saber eso porque dependiendo de qué es lo que te indique el tablero, es la manera en que vas a actuar. ¿Para qué? Para prevenir un desastre mayor. ¿Qué pasa si se te termina calentando el motor? ¿Qué va a pasar? A ver, expertos mecánicos, si no le haces caso, si no le revisas la temperatura, si no le echas agua, ¿qué le va a pasar al motor? Va a tronar. Si no le cambias el aceite, se va a desvielar. Si no inflas la llanta, quizás te cobre un susto en carretera o quizás termine desinflándose cuando más prisa tienes. Las luces en el tablero te alertan de que debes de actuar para evitar un desastre mayor. El enojo, dado por Dios como emoción, funciona como esas luces en el tablero. Te indican que algo no anda bien, que algo está mal y que por lo tanto debes de actuar para prevenir un desastre mayor. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Está claro? Hasta allí, hermanos, no hay pecado por enojarnos. No hay pecado, pero las cosas pueden complicarse. La ira viene del hebreo af, así, no sé si se pronuncia así, pero esa es la palabra para la ira en la Biblia cuando la estudiamos en el idioma hebreo. Af.
¿Qué significa af? Significa nariz, literalmente, o fosas nasales. ¿Qué pasa cuando te enojas? Por eso la foto de un gorila, porque el gorila cuando se empieza a pegar en el pecho y se violenta, se enoja, ¿qué le pasan a sus fosas nasales? Se abren, se expanden. ¿Quieres saber si alguien está enojado? Mírale la nariz. Y si la nariz se le empieza a abrir y abrir y abrir, es que está a punto de explotar, está a punto de reventar. No solo la nariz, la Biblia también dice que en realidad todo el rostro refleja la ira, cuando la ira no es contenida como el Señor quiere que la contengamos bíblicamente. ¿Qué pasa con nuestro rostro? La nariz se abre, las cejas se fruncen, la boca o los labios se cierran, se ponen muy serios. Algunos quizás aquí las comisuras se les marcan, se les hace aquí un abdomen en la frente, porque se marcan todas las rayitas. ¿Qué más? Algunos se ponen colorados. Si es de piel blanca, no vas a poder ocultar. Los buenos tenemos ventaja de que no se nos nota tanto lo colorado, pero la hermana Tere, la hermana Maye, Daniel, ¿quién más está bien blanco? Lupita, Keila, si se enchilan, si se enojan, se van a poner coloradas. Diomi. Y se les va a notar. No lo van a poder ocultar por más que quieran. El rostro refleja la ira cuando ésta no se encausa según los términos que Dios quiere. ¿Cuál es el problema realmente con la ira? Si no la trabajamos como una luz preventiva, entonces la ira se va a desbordar y va a ser como una presa que se revienta. Ustedes han visto las presas, tienen paredes que contienen la fuerza del agua. Y entonces las presas, esas paredes, se manejan mecánicamente para abrirlas con puertas poco a poco, para que el agua vaya saliendo controladamente. Si las puertas se revientan, si las puertas se abren de par en par, entonces lo que va a suceder es que toda la fuerza del agua contenida se va a desbordar, se va a dejar venir con toda su fuerza y no se va a poder controlar. Eso es lo que sucede con la ira cuando se desborda. Vamos al pasaje, Efesios 4, 26 y 27, aparece ahí en la pantalla. Si se enojan, estoy leyendo la versión de aquí de la pantalla, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben de darle al diablo la oportunidad de tentarlos. ¿Cuál es realmente el problema con la ira cuando se desborda? En letras rojas aparecen los tres problemas. Primer problema, ¿cuál es? Nos hace pecar. Segundo problema, ¿cuál es? Hace que se prolongue el enojo más de lo que debe durar. Según la Biblia, el enojo debería durar ¿cuánto? Máximo 24 horas. Bueno, no, ni 24, 12 horas. Cuando el sol se pone, ahí debería determinarse el enojo. Pero hay personas a las que nos dura el enojo no 12 horas, no 24, nos dura meses, años. Y tercer problema con el enojo descontrolado es que el diablo aprovecha la situación. ¿Para qué?
para tentarnos. 3 problemas con la ira cuando no la puedes controlar. Número 1, te lleva a pecar. Número 2, hace que te dure de más el enojo. Y número 3, te pones a merced de Satanás. Un ejemplo es el profeta Jonás. Por eso aparece ahí la caricatura de Jonás. A Jeremías lo conocemos como el profeta llorón, porque en su libro de Jeremías y en el de Lamentaciones, Jeremías llora y llora por las profecías que da a Jerusalén. A Ezequiel lo conocemos como el profeta actor. Todo lo que tenía que decir proféticamente, él se encarnaba de actuarlo, de modelarlo para las personas. Pero a Jonás se le conoce como el profeta enojón. Si ustedes leen el libro, que no son más que 4 capítulos, van a encontrar a Jonás enojado en la mayor parte de ellos. ¿Qué sucedió con Jonás? Él no pudo controlar su ira. Cuando Dios le dijo, ve a Nínive a predicar, Jonás se enojó con esa instrucción de parte de Dios. Él dijo, no quiero ir a Nínive porque yo sé que Dios es muy bueno, es misericordioso y va a perdonar a esas personas. Y los ninivitas no merecen el perdón de Dios. Estaba tan enojado Jonás que tomó un boleto, un barco, para irse al extremo de donde estaba Nínive. Nínive estaba al este y Jonás tomó un barco rumbo al oeste. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? Su enojo descontrolado. Vemos cómo ahí Jonás ya está pecando. ¿Por qué? Porque desobedeció la voz de Dios. El enojo le duró varios días. ¿Por qué? Porque todavía se aventó el viaje, a medio viaje, en pleno mar, se desata la tormenta, él iba dormido, él iba en sus pensamientos, en sus ondas, y los marineros tuvieron mucho miedo. Cuando se dieron cuenta que todo era por culpa de Jonás, lo arrojan al mar, viene el gran pez, se lo traga, y todavía, hermanos, Jonás duró ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Fíjense hasta dónde el orgullo y el enojo y el coraje de Jonás. Tan pronto como el pez lo tragó, yo hubiera clamado a Dios diciéndole perdóname, pero no, él se esperó 3 días porque estaba enojado. Al tercer día y tercer noche, cuando ya estaba yo creo mareado de ese viaje submarino, entonces le pidió a Dios que le diera una oportunidad. El pez lo vomita, Jonás va a Nínive, pero ¿qué crees? Va a Nínive con una carota, va a Nínive con ganas de que nadie lo escuche, va a Nínive a predicar de mala manera. Recorre la ciudad y les dice, de aquí a 3 días si no se arrepienten se van a morir todos. Recorre la ciudad, se pone a ver qué es lo que va a pasar y se da cuenta que los ninivitas empiezan uno detrás de otro a arrepentirse. El mismo rey proclama ayuno total para la gente y para los animales. Y entonces, mientras Jonás observa desde fuera de la ciudad, él está cubierto por la sombra de una calabacera, pero Dios manda a que un gusano la muerda, la contamine, la calabacera se pudre, se le cae la sombra a Jonás y empieza a soplar un viento como de esos que tenemos nosotros todas las tardes. Dice ahí la Biblia, un viento solano, que era aire caliente,
y Jonás no tenía dónde refugiarse. ¿Qué hace Jonás? Se enoja contra Dios y le dice: justamente esto es lo que yo sabía que iba a pasar, que ibas a perdonar a toda esta gente. Estoy enojado también porque ya no tengo la sombra de la calabacera. Dios le dice a Jonás: tú estás enojado por la calabacera que ni la sembraste y no quieres que yo tenga compasión de más de 120,000 personas que viven en esa ciudad. La historia se termina abruptamente ahí. Ya no nos dice más. Yo hubiese querido más información. ¿Qué hizo Jonás después? ¿Cómo se le bajó el enojo? O si no se le bajó y siguió enojado. Pero dense cuenta que no solo pecó contra Dios, el enojo le duró varios días y se puso a merced de Satanás con ese enojo no controlado. Hermano, ojalá y pudiéramos tener un espejo siguiéndonos todo el tiempo, para que cuando nos enojemos desmedidamente pudiéramos vernos en el espejo, como nuestro rostro y nuestras facciones, nuestro hablar, nuestras actitudes cambian de tal manera que nos convertimos en unos monstruos usados por el enemigo. Y es triste cuando no tenemos la capacidad de decirle al Espíritu Santo: toma control de mí, toma control de esta emoción, no permitas que estalle para que no dañe a otras personas con mis palabras o actitudes. No sabemos cómo frenar y eso es lo que nos lleva a problemas mayores. Vamos a ver esto que ya se volvió costumbre, el comparativo. Cuando Dios permite que la emoción del enojo llegue a tu vida, dijimos que era como una luz de tablero que se prende para alertarte sobre una situación en la que debes actuar. ¿Saben cuál es el problema con nosotros? Que se prende la luz y en vez de actuar, reaccionamos. Porque llega el enojo descontrolado es reaccionar y no actuar. Supongamos que en ese mismo ejemplo vas manejando, se prende la luz que te indica el cambio de aceite y en vez de actuar y decir: ahorita paso para la refaccionaria, hago una cita para que me hagan el cambio de aceite o le hablo al mecánico, paso para comprar el aceite que me hace falta y darle al auto su mantenimiento. Eso sería actuar. La luz se prendió, me alertó sobre algo y yo estoy actuando en consecuencia para evitar un desastre mayor. Pero cuando reaccionas, lo que haces es: mugre carro, lo acabo de cambiar el aceite apenas hace 2 meses y ya otra vez me está marcando. ¿Quieren que tengo dinero para arriba? No es posible. Y tú, mujer, ¿por qué no me avisaste que el carro ya se le había prendido? Y empiezas a agarrar contra todos los demás. ¿Te das cuenta cómo una reacción provoca un desastre mayor? Eso es lo que Dios quiere evitarnos. Eso es lo que el Espíritu Santo está dispuesto a hacer por nosotros si se lo permitimos. Dice el cuadro comparativo: el lado derecho son las acciones, el lado izquierdo son las reacciones. Cuando te enojas, como medida preventiva, usas palabras compasivas, pero cuando te enojas descontroladamente, reaccionas con palabras hirientes y sin tacto. Ahí les va el bazucazo y al que le caiga, ni modo, porque así soy yo, así hablamos en mi casa, así somos los lagunes, y ponemos pretextos para aventar metralla al que nos rodea.
Cuando actúas apropiadamente, tomas en cuenta la opinión de la persona con la que tienes quizás la molestia. Vas con esa persona a hablar y le dices, hermano, o papá, o mamá, o tío, o tía, o compañero de trabajo, creo que nos hemos distanciado en los últimos días. ¿Habrá algún problema entre nosotros? ¿Habrá algo que hice que te molestó? Puedes contármelo. Te das cuenta que estás pidiendo la opinión de la otra persona. Pero cuando no te importa y nada más reaccionas, dices, ven para acá, yo tengo un problema contigo y me vas a escuchar. No le das oportunidad al otro de decir nada, de presentar sus argumentos. Quieres ayudar cuando actúas apropiadamente a la persona que te hace enojar. Quieres llegar a un acuerdo, quieres llegar a una reconciliación. Cuando no te importa, entonces lo que quieres es castigar a la otra persona, que le duela, que sufra, que sienta mi desprecio. Todas las de la izquierda son reacciones. Dios no nos llama a reaccionar, nos manda a actuar. Otra más, se fija en sus propias faltas. Vengo a platicar contigo porque quizás en días pasados hice algo que me molestó. Debe al Espíritu que me revele y creo que lo que hice con esto. Podrás disculpar. Me estoy fijando en los propios errores. Cuando no me interesa, entonces voy con la lista, ¿verdad? Y mira, todo esto que has hecho y empiezas a generar las listas. Y empiezas a condenar a la otra persona. Tus expectativas son realistas con respecto a los demás. A veces elevamos a las personas a una categoría nivel Dios. Queremos que sean casi Jesús en la tierra. Y tan pronto tienen una falta, ya estamos listos con las piedras, ¿verdad? Ah, ya se equivocó. Vámonos, ¡pum! Primera pedrada. No podemos hacer eso, hermanos. Somos una obra en proceso de transformación. Como toda obra en proceso de transformación, tú recordarás los letreros que ponen las constructoras. Obra en proceso. ¿Qué sigue después? Disculpe las molestias que esto le ocasiona. ¿Sí o no? Ese letrero deberíamos traerlos todos en una playera. Soy una obra en proceso. Disculpa las molestias que esto te ocasiona. A veces vas a ver en mí una cara que nunca has visto. ¿Qué vas a hacer con eso? El pastor tiene una cara de diablo. Y con esa cara me vio. Hay que correrlo. Que se vaya de nuestra iglesia. Ya no tiene la santidad de antes. Fulanito de tal tuvo una actitud reprobable. Recuerda, hermano, Dios está puliendo y trabajando esas áreas feas de nuestra personalidad y de nuestro carácter a fin de perfeccionarnos. ¿Para cuándo? Dice la Biblia, para el día de Jesucristo. Eso quiere decir que la perfección va a llegar ¿hasta cuándo? Hasta que estemos allá con Él. Cuando Jesucristo regrese, ese es el día de Jesucristo. Por lo tanto, mientras caminemos por esta tierra, disculpa las molestias que esto te ocasiona. Ahora, ojo con esto. Deberíamos traer el letrero, pero el de enfrente debería traer otro letrero que dijera: sí te entiendo, pero no exageres. O sea, no vas a pasarte todo el tiempo con disculpa las molestias. Y sigo molestando a media humanidad. Se tiene que ver el proceso
de que Dios va trabajando contigo y transformándote. No exageres, hermano. No te justifiques con eso para seguir siendo la misma persona que eras antes. Soy nueva criatura y esa nueva criatura va escalando hacia la perfección. Tu actitud es flexible y de cooperación, mientras que en la otra eres inflexible y no cooperas. Olvidas pronto la injusticia para buscar el perdón y la reconciliación, mientras que la otra persona se aferra y le cuesta trabajo el perdonar y dice, no te perdono, pero ya te estoy pidiendo disculpas. Sí, pero no te perdono. Y no. Habemos cierto tipo de personalidades que el rencor nos cuesta trabajo sacudírnoslo pronto. Yo les he dicho en muchas ocasiones que en nuestro matrimonio mi esposa es la que es fácil para pedir perdón y para perdonar. Ella puede equivocarse como todo ser humano, pero tan pronto como se da cuenta, ella está pidiendo disculpas. Y si alguien viene y le pide disculpas a ella está lista para perdonar. Pero no se metan conmigo. Yo no soy como ella. A mí me cuesta mucho trabajo. Quizás ella no lo sufre. Ya tenemos 26 años casados, pero en los primeros años ella me llega y decía, perdón, disculpa, pero yo no. Hace para allá o vete para allá, al rato que se pase, ya perdón ahorita, porque ahorita estoy en un punto de ebullición y quiero procesar mi enojo yo solo. Me molesta que vengas a pedirme perdón tan rápido. Así le decía. De repente todavía me pasa. Pero para los que somos así, tenemos que ver esto, hermanos, a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, y reconocer que estamos equivocados y que tenemos que trabajar en esa área de carácter, o de lo contrario vamos a seguir causando múltiples problemas en nuestras relaciones. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que queremos evitar? Hay 3 tipos de ira que no son para nada buenas. Queremos evitar llegar a estos extremos. Número 1, la ira acumulada. ¿Cuál es la ira acumulada? La que la traes cargando ahí por varios días. ¿Qué va a pasar, hermano, cuando llegue el punto de ebullición? ¿Qué crees que va a pasar? Si la traes ahí dando vueltas, la estás digiriendo, la pasas de la mente al corazón, del corazón de sus vecinos, de los vecinos aquí, le llega otra vez a la cabeza, y ahí dices, pero vaya, y vas a ver cómo te va a ir. La ira acumulada va a provocar que demos paso a la segunda. ¿Cuál es la segunda? La ira agresiva. Pregúntale a Caín cuál fue el resultado. ¿Qué hizo con su hermano? Ni siquiera platicó con él. Nomás agarró la tierra y se la bajó la cabeza y lo mató. La ira agresiva es una cosa violenta, ya van a ser palabras insultantes, quizás hasta algo de odio por la otra persona. Para ser agresivo no necesitas golpear. Tus palabras pueden ser peor que un golpe dado con un puño. Entonces no queremos esto. Y 3, tampoco queremos la ira escondida. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Seguro? Sí, todo bien, todo en orden. A los 3 días aparece otra. Y en la carta dice, con esta decisión que estoy enojado con
confesarla. Se la está tragando solito y solito está sacando sus propias conclusiones. Cuidado, hermanos. Mucho ojo con tu pareja, mucho ojo con tus hijos, mucho ojo con las amistades de tus hijos, porque todo eso puede influir. ¿Te das cuenta cómo la ira puede desbordarse hasta estos puntos donde ya se volvió totalmente peligrosa? ¿Cómo la evitamos? 5 buenas ideas para trabajar en contra de la ira desmedida. Número 1, escoge tus batallas. No te enganches con cualquier pleito. Si puedes dejar pasar algunos de esos, te vas a evitar bastantes úlceras, bastantes dolores de cabeza, bastantes piedras en el riñón o en la vesícula. Te vas a evitar gastar en los médicos por la alta presión. No seas un seguidillo, ya sé que tú tomas un seguidillo, el seguidillo es muy útil para lo que se requiere, pero si te das cuenta cuando ves ese seguidillo y ese seguidillo vendido, más tiempo que le pasa al fósforo a la cabecita, se consume, se pierde. Muchos de nosotros no sabemos cuándo parar y nos consumimos a nosotros mismos. El problema con la ira desmedida es que el principal perjudicado es tú. Algunos dirán, pero pastor, mire, el pobrecito Abel, lo mataron. Pero Abel se fue directo con Dios, hermanos. Su testimonio quedó en la Biblia como un varón íntegro. Hasta el día de hoy se le recuerda a Abel por el sacrificio que presentó delante de Dios. Y en cambio, ¿qué le pasó a Caín? Le pusieron una marca. Fue errante. Tuvo que vivir en tierras lejanas. Nadie quería relacionarse con él. Fue un hombre que terminó sus años y su vida de una manera muy triste. El enojo solo nos consume a nosotros mismos. Así que escoge tus batallas, te lo recomiendo. No te enganches al primer pleito del día. Si te es posible, deja pasar varios. 2, si ya te enganchaste en uno y ya empezó una discusión, una batalla, y ves cómo el furor empieza a subir, o no sé si sube o no sé si baja, porque normalmente el enojo siempre lo representan con fuego en la cabeza, ¿sí? Pero no sé si es porque le subió o porque aquí empieza y va a empezar a bajar. Como sea que funcione el enojo, retírate a tiempo. Si ves que ya está la cosa poniéndose demasiado fea, dile, ¿sabes qué? Bye, chao, ahí se ven. Yo ya no le sigo, me retiro. No tiene caso que me quede en esta discusión. Con todo respeto, me salgo. Vale más retirarse a tiempo que ganar una discusión que terminará rompiendo quizás una relación. No vale la pena, el costo es demasiado alto. Número 3, evita a toda costa el descontrol. Hace algunos años Televisa puso una publicidad que funcionó muy bien, porque vas a ver que la vas a recordar, que decía, cuenta hasta 10, todavía se acuerdan, así quiere decir que fue una muy buena publicidad. Y decía que cuando estés a punto de exaltarte, a punto de enojarte, mejor respira profundo y cuenta hasta 10. Si llegas al 10 y todavía estás enojado, síguete hasta el 20, hasta que funcione.
evita descontrolarte. Empieza a orar en tu mente y di: Señor, me estoy enojando, ya tengo ganas de contestarle unas 3 o 4 verdades a esta persona. Espíritu Santo, rápidamente toma control de mí, ministrame tu paz, tu dominio propio, porque no quiero pecar, no quiero ser usado por Satanás, no quiero lastimar de más a esta persona. Si vamos entendiendo estas armas para luchar contra la ira. Número 4, reconoce tus faltas, reconoce cuando eres iracundo, no esperes a que nadie más te lo diga. Si tú has visto que eres de mecha corta, que eres persona que se ha metido en problemas en el pasado por un carácter iracundo, entonces ve delante de Dios, póstrate en su presencia y dile: reconozco que soy iracundo y reconozco que en muchas de las ocasiones dejo que la ira se desborde. Pero el Señor es el mejor terapeuta, es el mejor psicólogo, es el mejor médico que puede recetarte para esta situación. Por eso la dice: trabaja con Jesús. Antes de ir con Isabel, antes de sacar cita con ella, o antes de hablar al psiquiatra, o de ir con quien tú quieras, haz una cita con Jesús y dile: Señor, a partir de hoy voy a ir a terapia contigo a las 5 de la tarde. Todos los días voy a abrir mi Biblia y habla conmigo para que el Espíritu Santo tuyo traiga paciencia, paz, bondad a mi espíritu. Cerramos. La última pantalla nos muestra estos pasajes. Los 2 primeros son pasajes de ira descontrolada. Dice Proverbios 14:17: el que se enoja fácilmente, ¿qué va a hacer? Locuras. ¿Alguna vez, hermano, has analizado tu comportamiento después de haberte enojado desmedidamente? ¿No te da risa después cuando dices: ¿cómo pude hacer esto? ¿De dónde se me ocurrió hacer esto otro? Me entró la loquera en ese momento, sí, la loquera y el chamuco, que entraron juntos los dos. Cuando ya estamos descontrolados, no sabemos ni quién somos y empezamos simplemente a destruir. Así que ojo con eso: el que se enoja con facilidad comete locuras. 2, el iracundo levanta contiendas, es un buscapleitos. Donde haya una persona iracunda, descontrolada, va a haber problemas allí, en esa casa, en esa iglesia, en esa oficina, en esa línea de trabajo, en ese equipo de fútbol, donde sea, va a haber problemas. El furioso, ¿qué dice? Muchas veces peca. Para estar furioso y no pecar, tenemos que ser como el Señor Jesús, que se enfureció cuando vio a los cambistas en el templo. Y algunos dirán: mira, ahí está la ira descontrolada. No, no estaba descontrolada, estaba en control. La ira descontrolada de Dios va a ser cuando Él regrese. Ahí sí, que se agarren los que no quisieron nada con Él, porque les va a dar por arriba, por abajo, por en medio, por delante y por detrás. No va a haber escapatoria. De hecho, la Biblia menciona que hay un día de la ira del Señor para que se desate en contra de aquellos que no le amaron. Este último es el que queremos. El hombre iracundo promueve contiendas, pero el que tarda en airarse apacigua las rencillas. Esta versión yo creo la escribió un norteño, porque esta palabra de apaciguarse
se usa mucho aquí. Apacíguate, apacíguate, apacíguense. Bueno, úsenla bíblicamente. Cuando veas que tu hijo ya se está alebrestando allá en la casa, apacíguese. Cuando vea que alguno de ustedes ya se me está alebrestando desde acá del púlpito, apacíguese. Se lo voy a aventar. ¿Sí? Cuando la esposa se esté saliendo de control, jálale la rienda nomás y dile, apacíguate. ¿Sí? ¿Habrá alguien aquí para cerrar este tiempo que desde ahora, con esta enseñanza, reconoce que necesita trabajar porque tiene un carácter explosivo? Hay alguien que dice, yo ya no le siga, pastor, ya sé, yo